reumatológica es ayudar a determinar el modo precoz de diagnóstico de las artropatías y su extensión. La preocupación por los problemas de las articulaciones de la antigüedad siempre ha tenido un interés por ver cómo estas se podían diagnosticar y cómo eran los cambios que se producían a nivel de las articulaciones. Detectar posibles complicaciones y evaluar la progresión de la artritis, que es una enfermedad bastante común. Valorar la respuesta al tratamiento. Hay ciertas escalas que nos ayudan a valorar cómo va el tratamiento y cuál es el pronóstico que se pueda tener dependiendo del tipo de lesión. Y ayudar en la elección del tratamiento quirúrgico, porque actualmente ya sabemos que los problemas de artritis no solamente usamos inmunomoduladores y todo tipo de medicamentos buscando que haya menos destrucción articular, pero si esto no se puede, ya puede ser entrar la parte quirúrgica para poder evitar más daño a nivel de las extremidades. Dentro de las artropatías tenemos esta clasificación, que son las primeras son las inflamatorias, las que vamos a ver el día de hoy. Tenemos las que son por causas infecciosas o causas no infecciosas, como la artritis reumatoide, artritis crónica juvenil, las espondiloartropatías, que tiene toda esta gama de diagnósticos, desde los problemas tendinopáticos hasta enfermedades con componente cutáneo. Estas vamos a mencionar un poco de lo que es artropatías por depósito de neurocristales, como la gota, y la parte de lo que es las artropatías degenerativas, aunque el término ya está en desuso, porque los problemas de las artrosis ya no necesariamente tienen que ser degenerativos, sino es un problema ya de sobreuso de las articulaciones. Como dijimos, las dos entidades más frecuentes que vamos a encontrar es la artritis reumatoide y lo que es los problemas de artrosis o artritis erosiva o osteoartritis, que también se le llama. La primera generalmente produce daño a nivel de las uniones interfalángicas proximales, donde vamos a ver pequeños cambios a nivel de la base de la falange y compromiso de las partes blandas. Esto es más que todo dentro de lo que es la artritis. Y lo que es la artrosis ya hablamos ya esclerosis del contacto de la articulación con formación de osteofitos, que es lo característico en los problemas de osteoartrosis. Dentro de los conceptos para tener en cuenta en la evaluación radiológica de las enfermedades articulares, tenemos que el ABC, tenemos que evaluar lo que es el alineamiento común que tienen las estructuras articulares. Vamos a evaluar lo que es la densidad del hueso, la producción del nuevo hueso también, lo que es los osteofitos. Evaluar el cartílago que une las articulaciones, qué grado de degeneración o destrucción puede haber. Vamos a ver la distribución. Generalmente la artritis tiene un componente simétrico, como ustedes saben bien por clínica. Es un componente simétrico, hay que ver daño en las dos partes del cuerpo. Hay que ver las erosiones que se pueda presentar en la parte ósea y siempre el componente de partes blandas. Vamos a ver que hay compromiso de partes blandas generalmente en la artritis y menos en la artrosis. Entonces comenzaremos con la artritis reumatoide. Sabemos que es una enfermedad crónica de causa desconocida, generalmente autoinmune. Es una enfermedad inflamatoria sistémica y que afecta generalmente a lo que es la membrana sinovial. Se produce una sinovitis crónica, asimétrica y erosiva. Es frecuente entre los 20 y 55 años. Como toda entidad radiológica, siempre es importante la evaluación epidemiológica. Así cuando ustedes ya hablan ya lo que es tumores, van a ver que tiene mucho que ver tanto el sexo como la edad para lo que es la mayor posibilidad de enfermedad que se puede y nos ayuda en el diagnóstico. Aunque dice que se puede aparecer en cualquier edad, el 50% de los pacientes presentan manifestaciones articulares, es decir, el componente inflamatorio, el 50% es más frecuente en mujeres y se caracteriza por una poliartritis, es decir, hay una afectación de varias articulaciones. Y una de las características que es simétrica, o sea, es decir, bilateral. En la clínica vamos a encontrar que hay poliartralgias, hay rigidez articular matutina,
Hay síntomas generales inespecíficos, como astenia, pérdida de peso, hay cierto grado de febrícula, y un 85% cursan con un factor reumatoideo positivo. Dentro del estudio de las enfermedades reumatológicas tenemos bastante el apoyo del laboratorio. Un examen simple de velocidad de sedimentación globular te puede indicar la presencia de inflamación, pero este es inespecífico, es un reactante de fase aguda. El PCR viene nos permite hacer el diagnóstico precoz, que es lo que buscamos, que encontrar un problema reumatológico con daño articular no tiene ni un sentido para nosotros en base al pronóstico que puede tener el paciente. Siempre buscamos encontrar los daños más incipientes o los daños precoces. Y también está lo que es el anticuerpo cíclico citulinado, el cual confirma la presencia de la enfermedad de artritis reumatoidea. Conceptos basados en el libro que ustedes tienen como referencia dentro de su literatura en el curso de diagnóstico por imagen. Entonces, vamos a hablar de hallazgos radiológicos iniciales, que es lo que uno quiere que uno identifique en una radiografía de una extremidad. Nosotros dentro del hallazgo radiológico en fase inicial vamos a encontrar aumento simétrico de las partes blandas, porque es un compromiso inflamatorio en sí. Va a haber osteoporosis adyacente a la articulación. Vamos a encontrar erosiones muy sutiles en algunos casos, que nos llevan a ver qué tan agresiva es la enfermedad, y en este sentido se valoran zonas con pérdida de la continuidad de la línea blanca cortical. Dentro de los hallazgos tardíos, que en realidad es casi ya patognomónico de ver, tenemos subluxaciones con desviación ráfaga, ya vamos a ver en la imagen radiológica. Tenemos osteoporosis juxtaarticular, como se mencionó. Al inicio es muy somero y se ve más generalizado en las fases más tardías. Hay una disminución uniforme del espacio articular, hay colapso, aplastamiento, hay erosiones marginales, y hay algunas ya tan severas y subcondales en la fase tardía. Hay aumento simétrico en las partes blandas periarticulares, y ya en la fase más tardía hablamos ya de unión, anquilosis ósea de los huesos de la articulación. Dentro de los criterios diagnósticos para artritis reumatoidea, en la parte clínica tenemos que rigidez matinal de 1 hora o más, y eso ya ustedes lo ven en la parte clínica. Hay tumefacción, hay afectación generalmente de los huesos del carpo, las afectaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, que es la preponderancia al menos durante 6 semanas. Hay tumefacción articular simétrica, debe estar presente al menos durante 6 semanas. Y los cambios radiológicos que nosotros vemos en esta parte del estudio debe incluir erosiones o desmineralización juxtaarticular de manos o muñecas. Lo demás ya es un hallazgo clínico y de laboratorio que tener en cuenta dentro de los criterios diagnósticos de la artritis reumatoidea. Dentro del esquema que vemos acá, vemos una articulación sana, donde vemos una corteza, vemos un periósteo, vemos el cartílago articular pegado a la parte de la epífisis, tenemos lo que es la cápsula articular, el espacio articular anatómico y el líquido sinovial. Cuando hay compromiso ya articular, se comienza a ver un adelgazamiento del cartílago articular, hay disminución del espacio articular, hay daño a nivel ya del hueso juxtaarticular, hablamos que hay osteoporosis, hay erosión, hay ya daño pero esto es lo que se ve precozmente. Hay lesiones dentro del hueso de la epífisis, ahí formando quistes subcondales. Hay formación de osteofitos en lo que es la parte ya de la osteoartritis o artrosis, que generalmente se conoce. Hay compromiso del espacio articular. Y cuando hablamos ya de otro tipo de enfermedades, ya el daño va a ser dependiendo qué se puede afectar. Pero lo más común que se afecta es el cartílago articular y el espacio articular, dependiendo si hay más compromiso en partes blandas, es artritis. Si hay compromiso más del espacio y formación de osteofitos, hablamos de lo que es artrosis. Por ejemplo, la artritis reumatoide tiene una predilección bastante a lo que es las estructuras de la mano. Generalmente los huesos del carpo, lo que es la articulación metacarpofalángica y la interfalángica proximal. Hay osteoporosis periarticular, hay estrechamiento del espacio articular, encontramos erosiones marginales, encontramos deformidad en ojal, deformidad en el cuello de cisne,
y todo tipo de daño que se pueda evidenciar a nivel, como las subluxaciones articulares a nivel de las articulaciones interfalángicas proximales. Como vemos, la artritis reumatoide no solamente afecta a las manos, afecta a la muñeca, afecta el hueso, la articulación de la mandíbula, la control temporomandibular, puede afectar generalmente, hay daños muy marcados en lo que es la columna cervical, hay también artritis en el hombro, en el codo, en la cadera, en las rodillas, pero de preponderancia es mayor en las manos y en las muñecas. También se puede encontrar cierta alteración a nivel del calcáneo, o si no también en lo que es la unión metatarso-falángica. Entonces en las manos vamos a encontrar una cortical adelgazada. Vamos a encontrar que hay osteoporosis justa articular, hay erosiones marginales, hay aumento de la densidad de partes blandas por el proceso inflamatorio, hay quistes sinoviales que lo vamos a identificar, hay subluxación de las articulaciones y se menciona una forma del lápiz, del dedo en lápiz en copa. Como dijimos, dentro de los hallazgos precoces vamos a ver aumento de lo que es las partes blandas, vamos a ver aumento de la densidad de partes blandas, hay osteopenia justa articular, vemos estas radiolucideces entre las articulaciones, hay erosiones a nivel de la base de la falange proximal o la falange media. Acá también vamos a ver erosiones a nivel de lo que es los metacarpos y los huesos del carpo. Hay afectación multicompartimental, estrechamiento simétrico del espacio articular, subluxaciones que lo vamos a identificar. Esto dentro de los criterios diagnósticos de una artritis reumatoide precoz. Acá vemos, como dijimos, hay unas erosiones precoces sutiles que se puede identificar. Acá esto ya es una lesiones muy marcadas. Entonces lo que nosotros vamos a ver es la progresión radiológica del daño articular para ver los parámetros usando una escala. Tenemos la escala de Larsen, que cataloga en 6 grados de la destrucción de las erosiones articulares. Se valoran 32 articulaciones, es útil para valorar y comparar la evolución de la artritis reumatoide. Bueno, es solo para conocimiento que esta puntuación evalúa alteraciones discretas hasta alteraciones mutilantes en estos grados. Eso generalmente lo manejan en los clínicos. Nosotros lo que tenemos que identificar es precozmente qué cambios puede estar relacionado con artritis reumatoide aparte de la clínica. Nosotros vamos a ver aumento de las partes blandas, van a ver que hay un aumento de la densidad y del volumen en las partes blandas periarticulares. Acá, por ejemplo, no veo mucho daño óseo, pero vemos aumento de partes blandas, lo que nos puede llevar a suponer que hay cambios relacionados a artritis reumatoide. Vemos también que hay osteoporosis, hay unas imágenes radiolúcidas en el hueso justo articular, a tener en cuenta también dentro de los criterios diagnósticos precoz de artritis reumatoide. Tenemos también acá que hay esclerosis, hay disminución del espacio articular, se va formando lo que son los quistes subcondrales. Y vamos a identificar esto. Eso es lo que nosotros queremos que se conozca, que uno puede identificar precozmente ciertos cambios articulares, evaluando la base de la falange proximal. Esta es la articulación metacarpofalángica, y vamos a ver acá que hay destrucción, una erosión a nivel de la base de la falange. Acá también, y esto es indicativo de artritis reumatoide precoz. Hay que identificar estas lesiones para poder iniciar el tratamiento lo más antes posible. Acá también vemos lesiones erosivas, que como le digo, el diagnóstico de artritis reumatoide generalmente va a acompañar lo que son erosiones y incremento de partes blandas. Acá no vamos a ver osteofitos. Osteofitos ya hablemos de lo que es la patología de lo que es la artrosis.
hay alteración del espacio articular, hay cierta esclerosis, hay quistes subcondales y hay toda una modificación de la arquitectura de la articulación. También en los huesos del carpo vamos a ver que hay disminución del espacio articular, hay destrucción a ese nivel, hay cierto grado de... ya los espacios articulares no se identifican muy bien, y acá hay mayor compromiso a nivel de las ciertas estructuras de los huesos del carpo. También puede haber compromiso a nivel de lo que son la articulación de la muñeca. Vemos acá, por ejemplo, alteración de la morfología, lo que es la epífisis del radio, y alteración de lo que es la apófisis estiloides y todo lo que es el hueso punto. Entonces, clínicamente esto cualquiera pues lo puede ver, ¿no? Ahí, cuando nosotros vemos esto, cualquiera sospecha de una artritis reumatoide. Y la radiología te va a identificar que existen las subluxaciones articulares, hay unas subluxaciones marcadas a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, como también de las articulaciones intrafalángicas proximales. Acá también se ve lo que es la osteoporosis y uso articular y los daños en el alineamiento de las articulaciones, con ciertas alteraciones erosivas y cambios en la morfología de las epífisis de la muñeca. Acá vemos, por ejemplo, un marcado cambio que se puede evidenciar. Vemos lo que es la epífisis del radio y el cúbito, todo muy alterado, y vemos como hay impactación de los huesos del carpo sobre el radio y el cúbito. También en las articulaciones como la rodilla, por ejemplo, el diagnóstico diferencial lo es con la osteoartrosis o artritis erosiva. La diferencia es que no presenta osteofitos. Acá más que todo hay lesiones erosivas a nivel del hueso subcondral, hay disminución del espacio articular, hay cierto grado de osteoporosis juxtaarticular, que es generalmente las claves para el diagnóstico de la artritis reumatoide. En la parte de lo que es la columna cervical, vamos a ver que en el estudio funcional hay un aumento del espacio articular aclantozoideo. Entonces, esto no hablamos de una subluxación aclantozoidea que trae el componente del compromiso en columna de la artritis reumatoide. Como le decía, la artritis reumatoide es una enfermedad articular que va acompañado generalmente de compromiso de partes blandas. Si nosotros vemos una radiografía donde hay aumento de la densidad o de la opacidad de las estructuras de partes blandas, hay que sospechar un problema articular, también puede ser un problema infeccioso. Vamos a ver lo que es la característica del hueso. Y una de los estudios que nos puede ayudar mucho es lo que es la resonancia magnética. La resonancia magnética nos permite ver, acá vemos compromiso, hay compromiso dentro del espacio articular, acá vemos un quiste popliteo, que al estudio por contraste vamos a ver que hay aumento de la captación del contraste a nivel periférico, lo que es una sinovitis relacionado a un derrame articular causado por artritis reumatoide. Como le decía, la afectación ósea varía, hay ciertos grados de evaluación con respecto a artritis reumatoide. Acá tenemos una alteración marcada de las estructuras articulares, vemos múltiples quistes subcondrales, con compromiso de la articulación interfalángico proximal, todo esto relacionado con alteración de su morfología. Acá no vamos a ver osteofitos, que es la prolongación ósea, si no hay destrucción ósea marcada dentro de lo que es insubluxaciones, dentro de lo que es el espectro de la artritis reumatoide. Acá, por ejemplo, vemos en esta radiografía lateral de rodilla, vemos que hay un aumento de la densidad de partes blandas, hay derrame articular suprarrotuliano, hay osteofitos, hay osteoporosis periarticular, y cuando vemos la evaluación de una radiografía
frontal, vamos a ver que hay la lesión erosiva. Muy diferente a lo que es la artrosis. La artrosis generalmente te produce, ya vamos a ver más adelante en las imágenes, osteofitos. Acá no, el componente mayor es destructivo, propio del proceso inflamatorio y la fase aguda de la artritis reumatoide. Nos sirve mucho en la evaluación del compromiso a nivel de la columna cervical, el estudio por tomografía y por resonancia magnética. Cuando hay compromiso por artritis, hay muchos pacientes que mueren por un problema más que todo neurológico por desplazamiento. Hay una alteración, erosión a nivel de la apófisis odontoides, esta se desplaza por arriba del agujero magno, el cual se estrecha el espacio subarachnoideo del agujero magno y hay compresión medular. Esto lo que conlleva es una complicación en pacientes con artritis reumatoide que se ve con mucha frecuencia si es que no reciben tratamiento contra ello. Cuando vemos también, usamos estudio de tomografía para evaluar, por ejemplo, la articulación del hombro, vemos que acá hay disminución hay osteoporosis articular y hay también quistes subcondrales, con disminución del espacio articular. Y cuando vemos en esta imagen en coronal, vamos a identificar que hay cierta luxación superior de la cabeza humeral. Vemos acá quistes subcondrales y vemos lo que es el compromiso inflamatorio a nivel del hueso con esclerosis y lo que es los quistes. Se puede acompañar con compromiso de los manguitos rotadores porque como hay lesión erosiva se pueden afectar los tendones. También ciertas lesiones sutiles que se pueden ver a nivel del calcáneo. Generalmente el compromiso por artritis reumatoide afecta más que todo la porción posterior del calcáneo, como vimos en la imagen con respecto a qué ubicación tiene con frecuencia. Pero que se puede confundir con ciertos tipos de artrosis o ciertos tipos de artritis reactivas que pueden producir también compromiso a nivel de la parte posterior del calcáneo. Acá también en esta imagen radiológica vamos a ver a rayos X, vemos disminución del espacio articular, no vemos osteofitos, solo vemos una erosión a nivel de la cabeza del húmero. Y a la imagen por resonancia magnética que nos ayuda a hablar muy bien lo que es el compromiso de partes blandas, vemos acá en esta imagen anterior con supresión grasa, vemos el compromiso de las sinovias. Acá tenemos la bursa subacromiocetoidea, donde se ve que está comprometido, así como también lo que es las partes blandas de la articulación glenohumeral. Acá vemos, por ejemplo, la osteopenia, la osteoporosis articular evidente, nos marca la extensión del compromiso articular y por resonancia se puede ver con más detalle. Solo que el costo del estudio limita su uso masivo, así como también lo que es la ecografía puede evidenciar algún tipo de daño, pero más es la resonancia. Entonces, cuando ustedes vean una imagen radiológica y vean el hueso con cierto grado de osteoporosis, osteopenia, disminución de la característica del hueso y ven compromiso de partes blandas, es un proceso agudo y lo más probable es que sea un problema de artritis reumatoide de la clínica. Acá vemos en esta imagen por resonancia en supresión T2, supresión grasa, vemos ahí con extensión de la cápsula articular y se puede evaluar, lo que permite la resonancia es evaluar el cartílago. Aquí hay una disminución, adelgazamiento del cartílago que se evidencia por la resonancia magnética. Pero cuando vemos la imagen por radiología solamente vemos incremento de la densidad, pero no hay mayor compromiso óseo. Pero cuando se ve la resonancia se identifica el compromiso tanto de partes blandas como también lo que es el cartílago articular. La ecografía también, hay pacientes que vienen con dolor en manos, con hinchazón de manos, por ejemplo, y hacemos la ecografía, identificamos líquido periarticular, con incremento, le aplicamos el Doppler, hay aumento ahí de vascularidad, y le hacemos la resonancia, vemos un extenso compromiso de tendinosinoviritis de los flexores y extensores, y ya en la ecografía vemos la hiperemia propia del estudio de Doppler, y este es un problema también de artritis reumatoide con compromiso articular que se puede evidenciar con estos estudios.
A la imagen radiológica no tuvo ningún tipo de lesión evidente, pero con estos estudios se pudo demostrar que había compromiso de partes blandas. El otro aspecto es la osteoartritis o artrosis. Es una enfermedad reumática más prevalente. Dentro del factor de riesgo está la obesidad, ya que estamos con un problema de salud pública con respecto a la obesidad, es tan frecuente de ver esto. El sexo hasta los 45 años, la artrosis de rodilla es poco frecuente y levemente más prevalente en los varones. Entre los 45 y 50 la frecuencia es similar entre ambos sexos, y a partir de los 55 la enfermedad se afecta de modo significativo a las mujeres. La edad, el incremento es exponencial a partir de los 50 años y tiene mucha relación con la ocupación y la actividad laboral. Este factor contribuye al riesgo de padecer artrosis. Para la artrosis las rodillas son determinantes de aquellos pacientes que obligan su uso frecuente, entre los que desplazan mucho, los trabajadores del campo, ellos sufren de osteoartrosis. Entonces la artrosis puede ser primaria, donde hay una etiología desconocida, o puede ser secundaria con los factores que hemos mencionado, como la obesidad, traumatismo previos, enfermedades metabólicas también que pueden estar relacionadas, factores anatómicos, si hay un tipo de alteración en la simetría, secuela de artritis también se puede ver, es generalmente unilateral, o si es bilateral es asimétrico, no hay simetría. Muy diferente la artritis que sí hay simetría. Como dijimos, los factores pueden ser el sexo, antecedentes familiares, la menopausia, densidad mineral ósea, actividades laborales y deportivas por sobreuso, alteraciones en la alineación, obesidad, también envejecimiento y factores nutricionales. Entonces la artropatía más frecuente, nosotros vamos a identificar reducciones no uniformes del espacio articular, vamos a identificar esclerosis subcondral, y si vamos a ver que el hueso reacciona, vemos cierto aumento de densidad del hueso periarticular. Hay también quistes subcondrales, pero más que todo no se ve mucha erosión, no hay erosión acá, no hay esclerosis, puede haber subluxaciones como se ve acá, y la mineralización es normal, o sea, no vamos a ver acá algún problema de osteoporosis periarticular. Es más que todo un problema de cambios escleróticos, aumento de densidad y lo que son los osteofitos, que es lo que generalmente se ve en la artrosis. Entonces existen ciertas escalas de cuantificación de la artrosis. Tenemos la de Keller-Lorenzen, que es la más usada en la práctica diaria, y las otras dos. Eso no es motivo de ahora, solamente para que conozcan que existen escalas para evaluar tanto la artrosis mínima como la artrosis severa, dependiendo de qué hallazgo haya. Por ejemplo, acá vemos la articulación de la rodilla. Vemos que generalmente hay compromiso de una sola de los espacios articulares. En cambio, la artritis reumatoide afecta a los dos espacios. Hay osteofitos, hay cierto grado hay quistes subcondrales. Acá vemos una área radiolúcida muy discreta, que es un quiste subcondral, y hay esclerosis subcondral de la articulación. Entonces, otra de las características de la osteoartritis o artrosis es que afecta generalmente a los huesos del carpo. Tenemos el escafoide, el trapecio y el hueso trapezoidal, y afecta generalmente a las articulaciones intrafalángico-distales y también las proximales, pero no afecta con frecuencia lo que es la articulación metacarpofalángica. En el esquema podemos ver que el compromiso más que todo es por destrucción del cartílago. Destrucción del cartílago, hay la formación de quistes subcondrales, hay pérdida total del cartílago, alteración de la cápsula con fibrosis periarticular, hay calcificación de los cartílagos, destrucción total y pérdida del espacio articular, y la formación de osteofitos como respuesta a todos estos cambios que se producen por degeneración del cartílago articular. Por ejemplo, acá vemos esta articulación de la rodilla, como hay esclerosis subcondral y ciertos cambios muy discretos de un osteofito. Acá vemos esclerosis nada más, pero no vemos lesión erosiva, que es propia de la artritis reumatoide. Acá no, acá hay esclerosis por pérdida del cartílago articular y formación de osteofitos. Acá vemos que hay cierta disminución del espacio articular y se va formando osteofitos, donde están las flechas, y el dibujo de abajo es donde ya se ve un osteofito marcado con compromiso del espacio articular. Acá vemos que solamente se afecta a un espacio articular,
cuando hay esclerosis, disminución del espacio articular y ya llega el pinzamiento. Acá, como dijimos, generalmente el compromiso es a nivel de las articulaciones interfalángicas, tanto procristales como proximales, donde vemos esclerosis. Esta parte hay disminución del espacio articular, esclerosis, y hay modificaciones y formación de osteofitos, como se ve acá. Acá se ve osteofitos, hay una remodelación a ese nivel. Acá también vemos un daño marcado, vemos ahí bastante alteración, formación, extensión de los huesos. No hay lesión erosiva, es una lesión esclerótica. Acá vemos cómo se va, el hueso se va remodelando. Acá vemos osteofitos, vemos quistes subcondales. No vemos necesariamente osteoporosis, como se ve en la artritis. Puede haber cierto compromiso de partes blandas, pero no como en la artritis, que se ve mayor compromiso de partes blandas. Y vemos que puede llegar a la anquilosis. Acá hay unión, anquilosis después. Acá también vemos que es una osteoartrosis o artrosis o artritis, osteoartritis. Vemos que hay disminución del espacio articular, hay esclerosis subcondal, hay todo esclerótico, más radiodensidad, y hay formación de osteofitos. Y cierta desviación de la articulación de la rodilla en varo. Acá también hay afectación erosiva, vemos que hay esclerosis, hay cierta alteración de los espacios articulares, que no necesariamente hay una erosión subcondal, hay quistes que pueden formarse y hay alteración a nivel de la articulación de la muñeca. Acá vemos en esta imagen la rodilla, donde nos ayuda mucho la resonancia magnética. Acá vemos osteofitos a nivel del hueso de la patela. Vemos también que hay osteofitos a nivel del cóndilo femoral, pero a veces estos osteofitos subcondales pueden estar relacionados a daño a nivel del cartílago, donde se ve acá los quistes subcondales. Hay daño del cartílago tanto y hay derrame articular que se evidencia por resonancia magnética. Como le decía, la artrosis se caracteriza por esclerosis, formación de osteofitos. Vemos osteofitos. Hay esclerosis a nivel de la articulación, disminución del espacio articular, y hay cierta remodelación a nivel, por ejemplo, acá a nivel del cuello quirúrgico del fémur se ve una forma ojiva que es dentro del espectro de lo que es la osteoartrosis de la caída. Acá también vemos la articulación del codo, vemos que hay alteraciones escleróticas, hay osteofitos, hay alteración hay un hueso hipertrófico a nivel de la tuberosidad radial, y hay ya ciertos cambios estructurales de la articulación, sin mucho compromiso de partes blandas. Y la tomografía, que puede como acompañar en el estudio, va a identificar lo que es un quiste subcondral. Acá, como dijimos hace un momento, hay alteraciones de las articulaciones interfalangicodistales, donde hay disminución del espacio articular, formación de osteofitos, poco compromiso de las partes blandas, no hay osteoporosis periarticular, como si hay en artritis reumatoide, hay formación de osteofitos, disminución de los espacios, hay un estrechamiento articular de la articulación capometacárpica, y lo que es el escafoide, el trapecio y la parte del trapezoide es lo que más se afecta en lo que es la osteoartrosis o artrosis. Como dijimos, hay esclerosis, vemos que hay bastante esclerosis en la articulación de la rodilla, hay alteración de un espacio femorotibial, no se afectan generalmente los dos, se afecta uno más, y hay también alteración a nivel de las espinas tibiales, las cuales muestran cierto grado de afilamiento y formación de osteofitos a nivel de la tibia, del patíbula tibial. Acá también vemos cambios artrósicos, no necesariamente artritis. Acá vemos también compromiso de un solo lado, de un solo compartimento, hasta lo que es la formación osteofitos y lo que es la esclerosis subcondral del hueso. En la cadera se ve también que hay compromiso, disminución del espacio, esclerosis y la formación de osteofitos.
Los osteofitos son lo que marcan casi la diferencia con lo que es la artritis reumatoide en cadera, el compromiso de partes blandas. Acá también se ve, acá vemos los quistes subcondales, no hay erosión subcondal, hay quistes, hay esclerosis, disminución del espacio articular y la formación de osteofitos. Acá también vemos bastante esclerosis, disminución del espacio articular, vemos osteofitos. Acá también, dentro del espectro de lo que es la osteoartrosis. Entonces vemos que hay cambios a nivel de la cadera. Tenemos esta representación donde se ve una cadera normal en esta proyección y vemos cómo esto puede producir ciertos cambios a nivel de la cabeza del fémur, o si no a nivel de los huesos de la cadera. Y esto ya dentro de una clasificación se puede diferenciar en diferentes grados de pinzamiento femoroacetabular. Acá, por ejemplo, vemos en esta radiografía de pelvis, vemos alteración, esclerosis, vemos osteofitos, disminución del espacio articular y remodelación a nivel de lo que es la cabeza femoral. Se le forma como una jiba dentro del espectro de lo que es la osteoartrosis. También en columna vertebral se ve esclerosis subcondral de los espacios articulares, propio de lo que es la artrosis a nivel de cadera. Acá en este cuadro vamos a ver algunas características o localizaciones más frecuentes de las lesiones por diferentes tipos de artritis. Generalmente lo que es el tobillo, como dijimos, la artritis degenerativa produce también lesión a nivel del astrágalo, como también del calcáneo. Realmente la reumatoide solo es calcáneo, y lo que es la unión del tendón de Aquiles. En cambio, las demás articulaciones, las demás patologías artríticas produce daño tanto en la parte posterior como en la parte basal, afectando la fascia plantar. También en columna, ya dijimos que hay en la artritis reumatoide hay lesión a nivel de la unión, de la situación de la atlantoartroidea con migración cefálica de la pelvis odontoides. Hay erosiones y funciones de las articulaciones interapofisiarias, hay erosión y tallado de las pelvis espinosas y también erosión de los cuerpos vertebrales. En cambio, en la parte degenerativa hay estrechamiento de espacios discales, formación de osteofitos, tanto anteriores como posteriores y marginales, y estenosis del conducto vertebral. Otras patologías son las espondilopatopatías seronegativas. Ahí tenemos la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica y la artropatía enteropática. Lo fundamental es que se afecta las uniones cartilaginosas y la centesis, las uniones discovertebrales, la sínfisis de pubis, articulación manubrio-esternal, los trocánteres y tuberosidades isquiáticas, afectación en menor medida de articulaciones sinoviales, clínica, síndrome pelvirraquídeo, síndrome articular periférico y el síndrome tensopático. Acá tenemos la espondilitis anquilosante, donde hay esta imagen en caña de bambú de la columna lumbar, donde se ve que las apófisis espinosas están fusionadas y también a nivel de los cuerpos vertebrales. Es una artritis inflamatoria crónica y progresiva, afecta más frecuentemente a los varones, asociado al antígeno de histocompatibilidad HLA-B27. Como afectación primaria, el esqueleto axial, fundamentalmente se osifican, no hay generalmente erosión, se localizan en las arterias sacroiliacas y la columna vertebral, es bilateral y simétrica, signos de relojes comunes, y la mineralización es normal, que lo diferencia de los problemas erosivos. Hay proliferación ósea, sindromofitos y anquilosis articular. La artritis psoriásica, realmente es una dermatosis que afecta al 1 o 2% de la población. Asociación cronológica variable de las lesiones cutáneas y la clínica articular. Hay una proliferación ósea, hay periostitis, hay periostitis esticulados, hay tumefacción también, hay el famoso de salchicha, hay subluxación también articular. Por eso que está dentro del diagnóstico diferencial, que la mineralización es normal, no hay osteoporosis, hay erosiones marginales. Si hubiese osteoporosis sería más que todo el efecto de la artritis reumatoide, pero es una artritis psoriásica. Artropatías enteropáticas también asociadas a enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn, afectación axial y periférica, hay sacroilitis lateral y simétrica, como se ve acá vemos la articulación sacroiliaca, que el espacio está muy reducido, hay esclerosis, hay osteofitos, hay ciertos quistes subcondrales dentro de lo que es una artritis enteropática.
Por depósitos tenemos la más común, la gota, donde hay depósito de cristal de hidrato de monosódico en los cartílagos, vainas y bursas. Es más frecuente en el sujeto masculino, distribución poliarticular, generalmente afecta a los pies, en la primera metatarsofalágica, los tobillos, rodillas y manos y codos. Signos radiológicos comunes de gototofacio, que se puede ver acá. Acá vemos el tofo, acá también, y acá tenemos compromiso de partes blandas, muy marcado, con característico de lo que es la atopatía o artritis gotosa. La atopatía por depósito de cristales de fosfato de calcio también, hay condrocalcinosis, hay compromiso de los meniscos, se ven que tienen depósito de calcio y se evidencia en la radiografía, hay compromiso de partes blandas y hay osteoartrosis con osteofito y formación de hueso subcondario. Eso es todo con respecto a las patologías, las artropatías. Sí, les dejo la exposición para cualquier tipo de evaluación. Eso sería todo. Gracias.